Ahora, después de esto, por eso en muchos articulados de filiación van a ver quién dio a luz, no la mujer que dio a luz. Quien dio a luz fue la parte, digamos, más neutra para poder realmente también abarcar este tipo de supuestos muy excepcionales. Una cosa, Dinamarca acaba de copiar nuestra ley en el 2014. Dinamarca. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este año, 10 de marzo del 2015, condena a Turquía por haber obligado a una persona trans a operarse a los fines de lograr su cambio de identidad de género. Digo, pocas leyes como las nuestras pasarían el test de constitucionalidad convencional en el Tribunal Europeo. Bueno, esta idea de identidad estética y dinámica, algo dijimos. Yo acá traigo este caso, que me da mucha gracia, porque es un caso en el cual yo estaba 7 de la mañana, no sé, haciendo algo, alguna boludeo, me llama de un canal de televisión para que ese que es delicioso, Bonelli. Bonelli me quería hacer una nota. Entonces, claro, él quería decir, porque el amante que no fue amante, ese es como el eslogan, ¿no? Tenía que ser algo... Y yo estaba a favor del marido de la madre, porque la propia chica de 11 años dice, estimado, este viene ahora a impugnar mi paternidad con este señor. Yo a este señor lo adoro. No importa que no puso la semillita, pero para mí el marido de la madre es mi padre. ¿Por qué todo es identidad estática? No importa. Yo conozco la realidad y quiero que siga ahí. Claro, pero vos le sacabas el título, que el título fuerte era el amante que no dejan ser padre. Pero cuando yo estaba a favor del marido de la madre, le pinchaba, por lo cual a Bonelli no le gustó nada que yo le haya dicho lo que le dije. Muy bien. ¿Pero por qué esto? Porque acá, ese es otro gran problema que tienen, que es no poder diferenciar legitimación de hacer lugar a la acción. Que yo le haga una legitimación amplia, como con el nuevo código, que legitime igual a todo tercero con interés legítimo, no quiere decir que siempre haga lugar a la acción. Por lo cual, en este caso, no había que meterse en la constitucionalidad e inconstitucionalidad del artículo, porque cuando en realidad, cuando el informe de la psicóloga, que es un informe fuerte, el tema de la joven vive en una familia muy unida y afectuosa, los padres poseen un vínculo, que desconoce todo dato sobre el progenitor y no demuestra interés por contactarse, ya que fue criada de manera por la cual es conveniente desde el punto de vista de su estructuración subjetiva no alterar esa situación. Muy bien, ¿qué dice el código? Por eso, como la vez pasada, me dio un dolor enorme porque lo adoro, pero está tan conservador como Zanoni, a quien adoro, pero lo veo terrible. Me dice, ustedes no aprendieron nada en todos estos años. La propia idea que Melmacher es contradictorio con su famosa postura ecléctica, que es la tercera postura que tenemos en 259, el tema de o amplia, que es inconstitucional, restringida, el código está bien en restringirlo a algunos, porque la familia matrimonial hay que salvarla a como sea, y esta ecléctica que dice Aida, que es una postura intermedia, según el caso en definitiva, sí está en el nuevo Código Civil. El 589 dice, él o la cónyuge de quien da a luz, puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la separación de hecho de la muerte, mediante la alegación de no ser el progenitor o que la filiación presumida por ley no debe ser razonablemente mantenida, o en el interés del niño. ¿Qué es el interés del niño? El caso de recién de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Por lo cual, mido, sopeso identidad dinámica y estática, y la dinámica me da mucho más que la estática. Por lo cual es esto justamente lo que está puesto, por lo cual sí recepto el nuevo código, no solamente legitimación amplia, sino acá hacer o no lugar a la acción, la cuestión de fondo, según el caso a caso. Por lo cual, esto se solucionaba muy fácil, no había que darle tanta vuelta a este tema, con diferenciar estas dos cuestiones. Como cierre, otro tema bastante complejo. Ojo, a ver, yo siempre digo eso. Hay aquellos que critican porque no comparten el código, lo cual está buenísimo. Hay aquellos, pero los peores son los que critican porque no formaron parte del equipo de redacción. Esos son los peores. Nosotros, y esto se los confieso, esto fue una discusión interna que tuvimos con Ricardo Lorenzetti, nosotros íbamos, y el texto que hicimos nosotras fue de obligatoriedad de las pruebas biológicas. Quiere decir, la postura que sostiene Petillani en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por decirlo acá, ya que estamos en La Plata, todos conocen. Muy bien. Esa postura, que es minoritaria, lamentablemente, hoy, la mayoría está por la presunción, no por la obligatoriedad.
esa postura es la que nosotros habíamos regulado de primera armado de Word. Cuando fueron a Ricardo, Ricardo dijo, me parece muy fuerte que haya una obligatoriedad, porque también con el tema desaparecido, lo unía todo y decía que le parecía que era una violación si alguien no quería, el famoso caso Vázquez Ferrá. Por lo cual, al confundir, o por lo menos a mi gusto, al entrelazar dos cuestiones muy diferentes, él dice, yo no estoy de acuerdo con la obligatoriedad. ¿Qué hicimos entonces nosotros? La presunción, y miren con esto, nosotros no mantenemos el indicio a secas, que es lo que está hoy de ley. Hoy de ley dice indicio, no indicio grave. El indicio de la palabra grave la ponemos nosotros, no está hoy en el código, en la ley, perdón, 23.511, no está. Porque si yo no tengo la posibilidad de la obligatoriedad, yo con la sola negativa es un relajo mío como madre no aportar ya ninguna prueba más que la negativa. Porque con la negativa sola se presume, yo tengo un relajo probatorio y en definitiva está detrás el derecho a la identidad del chico. Por lo cual, como es una obligación mía, aunque se le niegue aportar la mayor cantidad de pruebas que tengo, vamos a un indicio grave que funciona como presunción, pero también como obligatoriedad a quien demanda acercar todas las pruebas que tenga porque es un derecho del chico, no de uno. ¿Me van siguiendo? Por lo cual es una cuarta postura nueva que tiene el Código Civil. No es que se nos cruzó un petardo en la cabeza y dijimos vamos en contra de lo que dice todo el mundo, sino que vamos superador porque es una instancia entre la obligatoriedad y la presunción a los fines de que esa gravedad te ayude a que vos con la negativa sola no te estés, sino que vos tenés la obligación de aportar todas las pruebas que tengas, porque es un derecho del chico a saber si efectivamente, porque como no tenés la obligatoriedad, que hubiera sido el ideal, tenemos por lo menos un indicio grave. Aclarado esto, pasamos a la vedette de la filiación, que no es ni la Coca Charlie ni Florencia de la B, sino es las técnicas de reproducción humana asistida. La Coca Charlie suena a viejardo mal, ¿no? ¡Qué mal! Bueno, vamos. En esto tenemos el corpus juris en materia de técnicas de reproducción. Son tres grandes hitos normativos. Primero, la ley de cobertura, que en realidad no se llama de cobertura, de acceso integral. El lenguaje no es neutro, habla de una ley de acceso integral a las técnicas. Que si bien esta ley estuvo pensada y redactada sobre la base del código, por temas políticos salió primero la ley y después el código. O sea, nosotros queríamos que el código nuevo presionara la ley y después terminó siendo que la ley presionó el código, porque ya la ley esta tenía unos términos semejantes a la que tenía el Código Civil. Por ejemplo, la posibilidad de revocar el consentimiento a las técnicas de reproducción. Y esto, la ley ya lo regula, teniendo en cuenta lo que era el código, y el código todavía no había salido. El nuevo Código Civil y esta ley especial tiene media sanción, que el 18 de junio hacemos un evento en el Salón Azul en el Congreso, porque nos falta la sanción en senadores. Mío humilde opinión es que en año electivo no vamos a poder sacar una ley como esta, porque las leyes de técnicas de reproducción, si uno analiza el debate, mueve también muchas cuestiones de índole éticas, morales, como tienen muchos temas de familia. Y no creo que una ley como esta sea sencillo de que salga. Ahora bien, primero, ¿qué es lo que le corresponde a un Código Civil regular y qué no en materia de técnicas? Al principio de año, seguramente habrán leído en el diario, un caso de una chiquita en Gran Bretaña que nace con mitocondrias donados. O sea, esta mamá tiene óvulos, pero sus óvulos no son buenos 100%. Hay algo de ese óvulo que puedo rescatar, que lo puedo unir con parte de óvulo donado, por lo cual no es que la chica es 100% genéticamente de la donante. También tiene algo de su mamá, algo. Por lo cual esta chica tiene doble óvulo. O sea, material genético de dos personas en su óvulo. ¿Me va siguiendo? Que esto es muy importante para las lesbianas. Porque las parejas del mismo sexo de mujeres, hoy, una lo que hace es elegir quién aporta el material y otro que lo lleva. Lo que no podés es que se aporte el material genético de las dos. Entonces, estos avances de la ciencia, las técnicas de reproducción, como todo tema bioético, que tiene un avance todo el tiempo muy feroz, es bueno de técnica legislativa no ponerlo dentro de un código civil. O sea, ¿quiénes pueden ser donantes? ¿Hasta cuándo puedo ser donantes? Y en eso es importante leer a Artaya Murillo, porque en materia de discriminación indirecta, cuando habla, ojo que hay muchas leyes que parecen neutras, pero en definitiva, en la neutralidad hay una discriminación.
Si yo te regulo igual ser donante de óvulo que ser donante de esperma, te discrimino porque el donante de óvulo necesita mucho más protección que el donante de semen, que es mucho más difícil. Por lo cual hay una discriminación indirecta que en la ley tiene que receptar. Por eso nosotros en el proyecto de ley de media sanción, que tiene media sanción, también revisamos esas cuestiones de discriminación indirecta. Ahora, un montón de cuestiones. ¿Qué derechos y deberes tienen los médicos a la hora de someterse a las técnicas? ¿Cómo es el tema de las sanciones? ¿Qué pasa si alguien pasa? Y no es casualidad. Tuvimos el primer caso de daños contra una clínica y además un tema de filiación por haber puesto en Italia los embriones de, póngale Pérez con S y Pérez con Z, ¿no? O uno con acento y otro sin acento. No importa, en un nombre iguales de los dos con una diferencia de una letra y un acento. Le ponen los embriones de este a este y de este a este. Con la mala suerte que esta aprendió y esta no. Por lo cual esta viene a reclamarle a la otra de que le devuelva cuando nazca a su hijo. Porque genéticamente tiene su material. Pero esta otra le dice, yo lo porté, yo, por lo cual no importa que yo no tenga mi material genético, pero yo soy la que lo estoy portando. ¿Y por qué semejante lío? Esto pasó en Italia, porque Italia tiene la ley más restrictiva en técnicas de reproducción que hay en Europa. Y justamente al ser tan restrictiva, todo pasa por izquierda, y al pasar todo por izquierda nadie controla nada y pasan estas cosas que pasan. Por eso justamente esto, los daños y perjuicios, e incluso la obligatoriedad que tienen los centros de contratar un seguro para poder solventar los juicios supuestamente que pueden llegar a tener por técnicas de reproducción humana asistida. Porque la gente hoy no reclama, porque está tan golpeado por no poder ser padre que ni llega a reclamar. Pero ojo que se puede llegar a reclamar y ahí queremos ver qué pasa en estos casos también, que se abre un gran campo en el derecho de daños. De hecho, el famoso caso, el año pasado de Montevideo, de la máquina de frío que se rompe y unas hermanas tienen unos críos preservados, con la diferencia de que unos habían sido padres ya y querían ir por el tercer hijo y otros no había tenido nada, por lo cual la pregunta era, ¿cómo reparo? Y aquí es importante también la autoridad jurídica del embrión, porque si quienes consideran que son personas, debería cubrirlos o debería indemnizarlos como si fueran muerte de personas. Digo, para que vean la cantidad de cosas que hablar de la autoridad jurídica del embrión, jurídicamente hablando, tiene muchísimas repercusiones. Esto es entonces nuestro corpus juris. Argentina tiene un gran desarrollo en técnicas de reproducción humana asistida. Si uno analiza, Argentina es el segundo país en América Latina, con un 23% sobre 45% de Brasil. En términos de cantidad de población, Argentina es muy alto, porque Brasil tiene casi 220 millones de habitantes, Argentina 41. Por lo cual el 23% sobre 45% es mucho en proporción con la menos cantidad de población que tiene. Y además de muy buen desarrollo, digamos, médico. No tenemos nada que envidiarle a lo que pasa en otros países en técnicas de reproducción humana asistida. De hecho, la ley de cobertura tenía miedo y por eso el decreto reglamentario pone el tema del estar en Argentina para que no vengan de países limítrofes a querer someterse a técnicas de reproducción con lo costoso que eso implica también. Pero acá tiene que ver otro tema que no voy a tocar ahora, sino que lo tocamos justo ayer en la UBA, en un curso muy interesante, sobre el tema de universalidad y hasta qué punto yo pongo el límite a la hora de que el Estado, como garante último, tenga que solventar las técnicas de reproducción humana asistida. Por eso hemos tenido fallos que decían, hasta que quede embarazada, por lo cual esto puede ser una cantidad de plata infernal. El tema es que también el Estado es finito y necesita justamente, no puede no dejar de pagar, qué sé yo, la mochila de oxígeno, justamente porque tenga que tener siempre las técnicas de reproducción. Por lo cual esto también a la hora de evaluar el presupuesto es un gran tema. Nosotros en esto teníamos que regular técnicas de reproducción sobre la base de dos grandes principios. Porque las técnicas de reproducción son las que, la ley de matrimonio igualitario es la que puso sobre el escenario la cantidad de técnicas de reproducción que se hacía en la Argentina, supuestamente por mujer sola que en realidad estaba en pareja con otra mujer. Y eso, al blanquearse la ley de matrimonio igualitario, te blanqueó también la cantidad de chicos que nacían en el marco de dos mujeres. Y claramente esto trajo un gran problema de filiación. ¿Qué pasaba con los chicos nacidos antes de la ley? Pero en realidad que no pudieron ser inscriptos con doble madre, digamos con doble vínculo, porque todavía no tenían las madres la ley de matrimonio igualitario. Entonces, en ese sentido, estos dos pilares, a la hora de regular las técnicas de reproducción del nuevo código, eran imprescindibles. Esto implicaba muchos interrogantes, esto implicaba la complejidad, y esto también uno lo vive en dos grandes temas, en estos y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Es fácil decir que lo mismo tener 2 años que tener 7, que tener 12, que tener 17, pero a la hora de regular un código civil
cuándo podés y cuándo no podés y por qué, no es tan fácil. Porque hablar de edad y grado de madurez también tiene su alia de indeterminación, que a la hora de saber qué derechos tenés y no tenés es más complejo. Sin embargo, tuvimos que hacerlo y nos atrevimos a hacerlo porque era una demanda constitucional convencional receptar el principio de autonomía progresiva. El caso Artavia es un caso que todo el mundo ya conoce, es un caso en el cual eran 9 parejas heterosexuales, 18 personas, que Costa Rica regula por decreto en el año 95 las técnicas de reproducción, lo cual ya era un problema cómo lo regulaba. Ahí permite la in vitro. Un pool de diputados conservadores, porque ellos tienen un control de constitucionalidad concentrado, van a la Sala Constitucional de Costa Rica, diciéndole, de la Corte Suprema, diciéndole, analice este artículo, diga si es constitucional o inconstitucional, porque la in vitro implica manipular personas. Como consideramos que el in vitro son personas, al permitirlas, digamos, al permitir la manipulación para hacer el in vitro, implicaba manipular personas, y esto es inconstitucional. Muy bien. ¿Qué hace este grupo? Va a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, como todo corte, tiene que ver qué artículos de su Convención Americana están puestos en crisis. Básicamente acá estaban 2 artículos, entre ellos también otros más, pero los 2 principales eran el 1.2 y el 4.1. El 1.2 te dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Por eso nosotros a la hora de regular el artículo 19 no podíamos salirnos de la palabra concepción, lamentablemente, porque justamente tengo una convención americana que me habla de la palabra concepción. Lo que pasa es que la convención americana es de 1969, donde nada de esto pasaba, porque el primer caso de in vitro es el famoso caso de Leslie Brown en Gran Bretaña, en el año 78. Nunca la Corte lo había pensado, nunca la Convención lo había pensado en ese término. Sí lo había pensado en el tema del aborto, no en el tema de técnicas de reproducción. ¿Qué hace entonces acá la Corte? Trata de analizar estas 4 palabras, concepción, en general, persona y ser humano, a la luz de estas 4 tipos de interpretación. Y dice, sentido corriente del término, yo concebí. ¿Vos qué te imaginas cuando alguien te dice sentido corriente de yo concebí? Como mínimo, está embarazada. Después te dice sistémica histórica. Nunca en el año 69 podrían haber previsto semejante avance de la ciencia. Evolutiva, hay que siempre interpretar la Convención Americana a la luz de justamente el dinamismo íncito, que en especial en familia es central. Por eso que nuestro Código Civil, en su artículo 1 y 2, se autoimponga revisarse a la luz de la Constitución de los Derechos Humanos, es lo que a familia lo va a beneficiar más que nadie, porque lo va a terminar justamente teniéndolo mucho más dinámico. Y el objeto y fin del tratado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida familiar. Este derecho, ¿a quién te lo piensa? ¿En un embrión o te estoy pensando claramente en una persona? Termina diciendo la Corte, después de 100 y pico páginas, que es un excelente fallo, pero hay que fumárselo, no es por un sábado a la noche, la Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes, en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efecto del artículo 4.1. Luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la concepción, en el sentido del artículo 4.1, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. Dice, antes de ese evento no habría lugar a la aplicación del 4.1. Y agrega, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino gradual. Por lo cual la Corte Interamericana dice mucho en temas tan sensibles. Por eso cuando la vez pasada le hacen un reportaje a Diego García Sayán, que fue presidente de la Corte Interamericana, ¿cuáles habían sido para él los 2 fallos más importantes de su gestión? Como presidente dijo, no me cabe la menor duda, Atala Rifo, el famoso caso de la jueza lesbiana que le saca la tenencia a sus hijos por ser lesbiana, y Artavia Murillo. Él sabe que los casos de familia son los casos que tocan el corazón de los prejuicios y las discriminaciones, y sabe que ahí realmente está donde se juega. Y uno diría que si la Corte Interamericana se mete en el tema aborto, también sería otro de los grandes casos que la Corte debería haber tenido que dictar sentencia. Que no crean que va a pasar mucho tiempo hasta que no llegue también en un caso como este. Si uno analiza, también teníamos otras cuestiones en la ley, incluso legislativas, que me iban marcando la cancha a la hora de hacer el Código Civil. Primero, tengo una ley de cobertura médica amplia. Amplia en 2 aspectos. Objetiva, porque me regula baja complejidad y alta complejidad. Pero además tengo subjetiva. Toda persona, cualquiera sea su orientación sexual y su estado civil. Ergo, mujer sola
también puede acceder. Y esto es importantísimo, porque cuando uno lee Fornerón contra Argentina y habla de la familia monoparental y el respeto por la familia monoparental, claramente quiere decir que justamente yo, Marisa, con donante anónimo, puedo ser madre, es una causa fuente de monoparentalidad originaria, así como es la adopción. E incluso cuando se armó debate por la afiliación, por la afiliación post-mortem, que vamos a ver en un rato, la post-mortem es un caso, no, como decía la Nata, con quien me agarré mal por la radio, una de las tantas cantidades, ¿no?, de caídos, no creo que sea, en el cual dice, ustedes regulan el holocausto. Le digo, mirá, Jorge, le tengo respeto al sufrimiento del pueblo judío para que vos compares cualquier cosa. Digo, ¿vos de qué me estás hablando? ¿De la post-mortem porque nacen chicos huérfanos? ¿Huérfanos? No. Es, si pleno tratamiento de técnicas de reproducción, ¿puede ser que mi pareja fallezca? Como poder puede. Ojalá que no, que nadie se muera. Pero como poder puede. En pleno tratamiento, si fallece, ¿qué pasa? ¿Puedo seguir adelante con la técnica o no? Y si puedo seguir, el chico nace en una familia monoparental. Como también resuelve hoy nuestro Código Civil 324, y lo hace el código que viene, adopción post-mortem. E incluso la Corte Suprema de Nación ha tenido un caso, Roemers, en el cual da la adopción unipersonal a una mujer que falleció. Nosotros no regulamos eso a propósito, porque hay que ver en cada caso qué es lo mejor para el chico. Porque en el caso de Roemers, el chico ya era un chico grande, difícil de ser vuelto a dar una adopción, y tenía un vínculo afectivo muy fuerte con la tía, la hermana de ella. En cambio, si a mí me pasa lo mismo, una adopción unipersonal, pero fallece en un accidente y el chico tiene 1 año y medio, a lo mejor, antes de dejarlo solo en papel abierto, que darle una adopción de nuevo. Por lo cual no puedo a priori decir que la adopción unipersonal, que donde la persona esa fallece, es buena, se puede seguir o no adelante, se tiene que ver cada caso. Justamente el código tiene esa flexibilidad. Si uno analiza los textos del código en materia de familia, va a ver que en muchos artículos ponemos siempre el interés del niño, salvo excepto el interés del niño, porque ese es un salvoconducto para que no haya reglas tan rígidas, sino justamente tenga que ver la flexibilidad que necesita el derecho de familia. Ponemos una regla, pero claramente esa regla se puede ver flexibilizada. Pero está la razonabilidad del juez, artículo 3 del nuevo código, de fundar, porque en este caso la regla no es esta, sino es la excepción. Acá hablamos de donación de gametos y embriones, en la ley de acceso integral, y de criopreservación de gametos y embriones. Si yo puedo criopreservar y si yo puedo donar, es más, me lo cubre el Estado como garante último, si la obra social no puede, pues claramente implica que para esta ley de acceso integral el embrión no es persona. Porque si no, no podría jamás criopreservar ni donar. Sin decirlo, me está ya receptando que no es persona. Muy bien. ¿Qué nos pasa en el Código Civil? ¿O qué intentábamos en el Código Civil y Comercial? Nosotros regulamos, primero por un tema obvio. Si uno analiza en el Código Civil originario, Beresalfe regulaba solamente la filiación derivada de acto sexual, la única que había. En el año 48, después de un terremoto terrible en San Juan, habían quedado un montón de chicos huérfanos, por lo cual la única, no había una respuesta jurídica que darle, por lo cual ahí se dieron cuenta que era importante que se haga la adopción. Estamos en condiciones de regular diferente lo que es diferente, porque termino claramente perjudicando a los más vulnerables, que son los chicos. Si yo te aplico las reglas de la filiación biológica a lo que es diferente, como son las técnicas de reproducción, alguna le hago perder su identidad. Porque si son distintas y le regulo lo mismo, alguna pierde su lugar. Porque acá lo temporal es importantísimo. Yo, Marisa, ahora, llego a estar embarazada, que les puedo asegurar que no lo estoy, en el cual mi marido después cuando llego me dice, negra, no te soporto más, con el código de mierda, póngale, claramente que tiene todo el derecho del mundo a decirlo, y tendría toda la razón del mundo, claramente él es el padre, aunque me divorcie, aunque lo que sea. Ahora, yo, Marisa, estoy en pleno tratamiento de técnicas de reproducción, y mi marido me dice, negra, no te soporto más, le pregunté, ¿sigo adelante o no con la técnica? Porque él lo puede revocar. Entonces, tenemos elementos que que son distintos en técnicas de reproducción de filiación biológica, que tengo que regular justamente para darle seguridad jurídica a los chicos que nacen de técnicas de reproducción. Y es importantísimo. ¿Y eso por qué? Porque hay que observar esta distinción que antes hace poco no lo veíamos. Antes copiábamos. Fernández de Sariego, el peruano, estática y dinámica, punto. La estática tiene genética y biológica. Yo, Marisa, casada con un tipo, no tiene semen bueno, voy a donante anónimo. De genética
tiene con el donante y conmigo. O también puede ser que yo no tenga óvulos buenos, por lo cual va óvulos donados, semen donado con mi marido. Por lo cual de genética no tiene nada de nosotros. Biológica, lo llevo yo. Y voluntaria, queremos ser padres nosotros. Por lo cual prestamos el consentimiento informado. Por lo cual se disocia muchísimo más de las técnicas de reproducción estos tres elementos que en adopción ya lo veía, pero menos complejo. Genético y biológico, la familia de origen. Y voluntario, la familia adoptiva, que quiere ser padre. Y en filiación biológica es más fácil. Yo, Marisa, tengo relaciones sexuales con el marido que quedé embarazada. Lo genético, lo biológico y lo volitivo está todo junto. Esta mayor disociación en términos de identidad, que es el derecho humano que está involucrado de manera precisa y clara en todo el derecho filial, y que además el derecho argentino tiene una profundidad que no tiene en otros lugares por la historia de desaparecidos, el derecho a la identidad tiene un peso muy fuerte, justamente ha hecho que tengamos este panorama más complejo en las técnicas de reproducción. Esto hace a preguntarnos qué regula en un código civil y qué dejo por una ley especial que de hecho el Código Civil remite a una ley especial. Y acá decimos, tenemos tres elementos que el código debería regular en el campo de las técnicas de reproducción. Primero, el comienzo de la existencia de la persona humana. Segundo, en temas de bioética, de hecho, por ejemplo, la Ley de Derechos de los Pacientes sigue vigente. Lo que pasa es que lo que hacemos es traer al Código Civil el núcleo duro de eso, que es el consentimiento informado. Eso es el Código Civil nuevo, porque el consentimiento informado es un elemento central en derecho a la salud, por lo cual eso también está acá y repercute claramente en técnicas de reproducción. Y claramente el derecho filial. Acá empezamos con este artículo que nació siendo famoso. Tiene más rating que Tinelli, miren lo que les digo. La existencia de la persona humana comienza con la concepción del seno materno. Como era un tema tan sensible, pusimos exactamente las mismas palabras que el Código Civil actual. Es el mismo. En el caso de técnicas de reproducción, comienza con la implantación del embrión en la mujer. Miren cómo nosotros ya lo veríamos sin tener Artavia Murillo. En el cual decíamos, estar implantado en una persona hace que pueda llegar a ser persona. De hecho, hay muchos que se pierden. Pero justamente en eso somos conservadores en algún punto, porque uno puede haber puesto el ser persona más adelante. De hecho, Marisa Herrera no hubiera hecho esta redacción. Esta es la redacción posible que teníamos dentro de la Comisión de Reforma. Marisa y Aida hubieran hecho ser personas desde el nacimiento con vida. Porque sabíamos, si bien nuestro eslogan ¿cuál era? Frente a los medios. Una cosa es el derecho penal y la precisión del aborto, y otra cosa es el campo civil, y cuando uno le da derechos civiles. Eso es una... Pero en el fondo sabemos que podríamos haber ayudado muchísimo a la lucha de prevención del aborto, que los que trabajamos en el código, en esta parte, estamos a favor, en el cual diciendo, seas personas desde el nacimiento con vida. ¿Por qué? Porque la atención de derechos en el campo penal no es persona versus persona, sino persona versus otra cosa que no es persona. Sin embargo, no pudimos dar ese debate, hicimos como un artículo, digamos, de consenso, por decirlo así. Sin perjuicio de lo que provea la Ley Especial para la Protección del Menor Implantado, esto fue agregado en una charla que se tuvo en el cuarto piso de la Corte Suprema con Arancedo, cuando en ese momento no teníamos papá argentino. Por lo cual nos pidieron de agregar esto. Por lo cual se agregó. Se saca seno materno, lo saca el Ministerio de Justicia por la Ley de Identidad de Género, pero el 28 de noviembre del año 2013 en senadores, claramente por presión del Vaticano, se sacó todo esto y esto quedó como disposición transitoria. Por algo muy simple. Si el Código Civil regula persona y cosa, y el embrión no es ni persona ni cosa, pues tiene que estar una ley especial. Ya también está diciendo algo el poner una ley especial. Si fuera persona estaría en el código, y si fuera cosa también. Y no hay que tenerle miedo, porque en el campo de la bioética estamos llenos de cosas que no son ni persona ni cosa. Porque a nuevas categorías, a nuevas cosas, hay que darle una categoría nueva. No hay que tenerle miedo. Las células madres, ¿qué son? El riñón, ¿qué es? La sangre, ¿qué es? En bioética estamos llenos de naturaleza jurídica sui generis, que no son ni persona ni cosa, por lo cual no hay que tenerle miedo que el embrión esté también en ese aspecto. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Y el que avisa no traiciona. Dijimos, vamos a llevar el caso a la Corte Federal para que alguien le termine poniendo el cascabel al embrión. ¿Y qué hacemos? El famoso caso que está ahora en la Corte Suprema de Nación. Es un caso en el cual viene de Mendoza,
Es un matrimonio joven, ella tenía en su momento 28 y él 32. Digo joven porque en técnicas de reproducción siempre el tema de la edad es lo que está corriendo muy fuerte, en general. En el cual él tiene una enfermedad por lo cual el 80% de su semen no es bueno y cuando se junta con el óvulo, empieza, prende, pero a la cuarta semana o quinta los pierde. Ya te había tenido 7 abortos espontáneos. Por lo cual el sufrimiento, lo que implica es de lo psíquico, y traigamos la OMS cuando habla de derecho a la salud, de un sentido mucho más amplio, justamente dicen, la única forma de saber cuáles son los embriones que van a poder ser viables y no van a morir en el trayecto, es si vamos a diagnóstico genético preimplantatorio, que es una técnica específica, bastante cara, que se hace acá en la Argentina, que vos analizás, haces como un análisis, como un estudio específico de los embriones a los fines de saber si esos van a poder, si tienen esta carga de esta enfermedad que tiene, para saber si pueden o no seguir siendo viables.